nosotros nuestro primer invitado vía Zoom, Vicente Albornoz. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Dentro de los logros que atribuye al actual gobierno nacional es el equilibrio de la balanza de pagos. Incluso mencionó usted que el Estado tiene a estas alturas un superávit de pagos. ¿Cuáles son las cifras que usted maneja en ese ámbito? Bienvenido a Punto de Orden. Hola, muy buenos días, Juan Javier. No es la balanza de pagos. La balanza de pagos es una forma de medir la relación entre un país y el exterior. Y yo en alguna entrevista me he referido a las cuentas fiscales, o sea, a la balanza de ingresos y gastos del gobierno, el cual sí se ha acercado bastante al equilibrio en los últimos meses. Los datos que yo manejo son los datos que publica el Banco Central. A ver, el Banco Central nos dice que el sector público en su totalidad, lo que se conoce como el sector público no financiero, entre enero y agosto de este año tuvo un pequeño superávit. Me parece que son 1.700 millones de dólares de superávit de enero a agosto del 2024. Claro, eso puede sonar a nos sobra plata, gastémonosla. No, lo único que indica es que en los últimos 4 meses del año, que siempre hay unos déficits muy grandes, va a haber igual un déficit, pero en algo se va a achicar el tamaño del déficit total del año. Al cerrar el año tendremos un déficit un poco menor gracias a que tuvimos un superávit en los primeros 8 meses del año. Eso hace distinto al año 2024, por ejemplo, del año 2023, donde en el mismo periodo, enero-agosto, hubo un déficit. Tengo entendido, señor Albornoz, que un equipo del Fondo Monetario Internacional revisó las metas del programa de crédito con Ecuador entre octubre y noviembre. Es de esperar que se apruebe un nuevo desembolso de 500 millones de dólares en estos días. ¿Usted cree que se dará? Me atrevería casi a apostar que sí. En realidad lo que ve el Fondo Monetario es que el Ecuador está atacando la raíz de muchos de sus problemas, que es el haber durante 15 años consecutivos gastado mucho más de lo que teníamos. Los últimos 15 años el Ecuador ha tenido un déficit fiscal, es decir, cada año el gasto ha sido más alto que los ingresos desde el 2009 y es inevitable hasta el 2024, y eso hay que atacarlo porque nos ha distorsionado la economía, porque ha convertido al Estado en un lastre para la economía en lugar de un agente de apoyo a la economía. Entonces el Fondo Monetario lo que está viendo es que el Ecuador ataque ese que es el principal problema de su economía, y creo que el Ecuador ha hecho en eso un papel bastante decente en este año en ir ajustando las cuentas públicas. Economista Albornoz, María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. En este entorno de cuentas fiscales se ha dicho que para el 2025 hay que pagar 3.544 millones en deuda externa. ¿Ve usted un espacio, digamos, amplio para este pago o qué tipo de sacrificios pueden darse para poder honrar las deudas? No me quedó muy clara la pregunta, pero a ver, su pregunta es más o menos si es que el Ecuador podrá pagar su deuda externa o no el próximo año. No es tanto si podrá pagarla, o sea, tiene que pagarla, el punto es, ¿puede pagarla sin sacrificar demasiado espacio en la economía local o podemos esperar mayores sacrificios para poder pagar la deuda? No, pues todo pago de deuda implica un sacrificio. Todos los pagos de deuda implican sacrificio. Eso es el costo de haber tenido la farra en los años pasados, ¿no? Es decir, en el pasado nos endeudamos, fuimos felices gastando dinero y ahora, oh, qué pena, tenemos que pagar. Y eso va a implicar definitivamente un sacrificio. Las cuentas, los números dicen que para el próximo año no deberíamos tener muchos problemas en el pago de nuestra deuda. Pero los problemas no son el 2025, los problemas de verdad son el 2026, porque en el 2025 de nuestra deuda en bonos solo estaremos pagando los intereses, no el capital. En el 2026 ahí sí empezamos con pagos de capital. En el 2026 van a empezar los 5 años duros de pago de deuda externa, que claro, lo ideal sería poder renovar esa deuda, es decir, hacer emisiones de bonos que vayan venciéndose año a año, que vayan siendo emisiones que a partir del 2026 cada año, pero bueno, eso no lo podemos hacer porque tenemos poco acceso al mercado financiero internacional. Vicente, muy buenos días. Los saluda Alfonso Harp.
usted es un reconocido economista desde hace muchos años, le toma el pulso a la economía nacional, y quiero que lo hagan en este programa. Tómele el pulso a la economía fiscal, con los impuestos que se han establecido, con la reducción prácticamente a cero del subsidio para el combustible, pero también quiero que me comente cómo está la economía de la calle, tomándole un pulso también a la economía popular, a la economía de la calle, de la producción. ¿Cómo la ha visto usted en este año 2024? El 2024 ha sido un año durísimo para todos. Ha sido un año, a ver, recordemos lo que fue el país hace 11 meses o hace 10 meses y lo que estamos hoy. Sí, ha sido un año bien complejo. Arrancamos el año con la toma de Gamavisión. Luego tuvimos todo este momento tan violento que fue enero de este año, con todo lo que implica. Luego tuvimos un aumento de impuestos, una reducción de subsidios. Luego tuvimos todos los apagones que estamos viviendo ahora. El año 2024 ha sido un año de ajuste fiscal con shocks adicionales. Es un año bien duro. A ver, ajuste fiscal, ¿en qué sentido? En que el gobierno ha reducido, poquito, pero ha reducido su gasto y ha aumentado significativamente sus ingresos por aumento de impuestos y por reducción de subsidios. Eso le va a llevar al gobierno a tener un déficit pequeño. El total del año va a tener un déficit pequeño. A ver, entonces, un año de ajuste siempre es un año complicado para la economía, y este año no es la excepción, porque además del ajuste tuvimos los temas de violencia y los temas de apagones. Entonces, el 2024 es un año bien complicado para todo el mundo, incluso haciendo esa separación un poco artificial de la calle y el resto, pero para todos los ecuatorianos el 2024 ha sido un año extremadamente complejo. Si uno le toma el pulso al Ecuador en el año 2024, el pulso va a indicar, caramba, está saliendo de cuidados intensivos. Lo bueno de eso es que para el 2025 deberíamos esperar un año con un poco más de oxígeno, es decir, ya el ajuste ya fue, ya parecería que estamos superando el tema de los apagones, ya parecería que el tema de violencia está al menos dejando de crecer, que ya es un avance. Entonces, para el 2025 uno debería tener un pulso un poco más activo de lo que tuvimos para el 2024. Vicente, ¿cómo está? Rodrigo Campos lo saluda, buenos días. El gobierno ha anunciado que durante los primeros 3 meses del siguiente año el ISD, el impuesto a la salida de divisas, se reducirá al 0%, actualmente está en 5%, y a partir de abril va a ser el 2.5%. Pero luego también hay líderes empresariales, como por ejemplo José Antonio Camposano, que es presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, que se ha anunciado y ha dicho que no se reduce el ISD, se ha incrementado para bienes de capital y materias primas que antes contaban con crédito tributario. La medida encarece insumos esenciales para la producción y exportación que genera empleo y divisas. ¿Nos pudiera dar un poco de luz en este tema? Realmente, ¿qué es lo que se ha emitido y cuál es el impacto que va a tener? A ver, es complicado dar luz en ese tema porque es un tema bien oscuro, bien complejo de entender. Ese impuesto no tiene ni pies ni cabeza. Ese impuesto nunca debió haber existido. Es un impuesto que distorsiona todo, distorsiona la relación del Ecuador con el resto del mundo, distorsiona la libertad de movimiento de capitales. O sea, ¿qué lógica tiene que el hecho de que yo mueva $1 de aquí a Bogotá o de aquí a Nueva York? No estoy creando nada, no estoy creando riqueza, no me estoy volviendo más rico, no está nadie volviéndose más pobre. Yo estoy moviendo $1 de aquí a otro lado en el planeta y me cobran un impuesto. Eso no tiene ninguna lógica. La única lógica que hay atrás de ese impuesto es que recauda bastante plata. El gobierno de Correa creía que eso de alguna manera le servía para bloquear la salida de los capitales afuera, cosas por el estilo, pero una visión bastante simple, ¿no? Ese impuesto, el mayor efecto que tiene es que desincentiva la entrada de divisas. ¿A qué me refiero? Y esto es un ejemplo que no es la primera vez que lo doy, pero imagínese que usted llega a un cine en el que están dando la película que usted quiere ver y tiene electricidad el cine y funciona perfecto el cine y tiene aire acondicionado y todo es perfecto y el cine dice entrada libre. Pero el problema es que abajo dice salida $50. Para entrar al cine no cuesta nada, para salir cuesta $50. Evidentemente usted no entra a ese país.
Ahora imagínese, perdón, a ese cine. Ahora imagínese un país en el cual dice entrada de capitales libre, salida 5% o 2,5%, no importa cuánto se diga. El problema es que cuando usted pone un impuesto de salida, lo que está haciendo es que la gente piense 2 pasos más adelante de lo que va a hacer y decida no entrar a ese país. Los capitales no vienen al Ecuador porque tenemos un impuesto a la salida de capitales, a la salida de divisas. Ese impuesto debería desaparecer. Si sigue existiendo es porque tenemos un gobierno quebrado que no tiene plata y necesita sacar plata de donde sea, incluso de un impuesto tan distorsionante como el impuesto a la salida de divisas. Ahora lo que se está haciendo es bajarle la tasa, pero quitarle las excepciones. Dentro de lo malo que es el impuesto, me parece una solución un poquito menos mala. Sería ideal, insisto, lo ideal con este impuesto sería desaparecerlo y punto, y aunque sea subir un punto adicional del IVA, alguna cosa de esas, pero este impuesto es tan distorsionante que causa muchos daños al país. Creo que el cambio que se está proponiendo es, dentro de lo malo que es el impuesto, algo que le vuelve un poquito menos dañino, pero insisto, no, podríamos discutir largamente qué es más malo que el impuesto ahora o el impuesto modificado, y la verdad ambos son muy dañinos para la economía. Economista Albornoz, cada vez que se acercan las elecciones, los procesos electorales, incorporamos en la conversación a la dolarización. La salud de la dolarización es tremendamente importante. ¿Cuál es su análisis o su conclusión a raíz del manejo económico de este gobierno? ¿Cómo entra la dolarización a este proceso electoral? Bastante bien, bastante sólida. A ver, la salud de la dolarización depende de varios factores, más que nada de la salud de la economía ecuatoriana, que en este caso no le aporta mucho, pero también depende de las reservas que se tengan para proteger la dolarización. Entendamos que las reservas son como almohadones, como almohadas que lo que hacen es resistir los golpes de los shocks inesperados que vienen en la economía todo el tiempo, ¿no? Entonces, este momento se han reconstituido las reservas internacionales del Banco Central, están en niveles bastante adecuados, se está protegiendo el dinero de los depositantes ecuatorianos que a través del sistema bancario terminan en el Banco Central, están protegidos gracias a que el Banco Central tiene buenas reservas. Esa plata, por si acaso, no es del gobierno, sino es de los depositantes. Es de usted, Marisol, de Juan Javier y de todos los demás que estamos en esta entrevista y de todos los oyentes de la radio, que cada vez que ponen un centavo en un banco ecuatoriano, una parte de eso se va al Banco Central y eso tiene que estar protegido con reservas internacionales. Entonces, yo creo que las reservas internacionales le dan una buena cantidad de colchón para que aguante golpes la dolarización, y a eso hay que sumarle que el sistema bancario está sólido, está líquido, no tiene problemas. Ese es el otro elemento clave que hay que cuidar. Entonces, de los 3 grandes elementos que protegen la dolarización, la salud de la economía, bueno, estamos saliendo de los cuidados intensivos, las reservas internacionales están bien y la salud del sistema financiero está bien. Por lo tanto, las perspectivas de la dolarización yo las veo buenas, y creo que el hecho de que cada vez se pregunta menos cómo está la dolarización es un muy buen indicio de que la dolarización está bien. Vicente, este año ha sido un año duro, como lo ha mencionado, y para las ventas esto no es ninguna excepción. Digamos, las ventas han bajado anualmente, tanto para el sector exportador, para el mercado interno en general, ¿no? ¿Qué impacto, por ejemplo, ahorita salimos del Black Friday y se habla de que todas estas iniciativas que han hecho las empresas han tenido, digamos, alguna alza que ha levantado alrededor de $1.000 millones? ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué impacto ha podido tener? ¿Y cuál es su examinación, digamos, sobre las ventas yendo hacia el 2025? A ver, parece que el Black Friday tuvo buenas ventas, un poco más de lo esperado. Eso nos estaría hablando de que hay una pequeña reactivación de la economía ecuatoriana. A ver, esta es la típica información que es un pequeño indicio de que algo tal vez está pasando. No hay cómo afirmar definitivamente, no, ya se recuperó la economía, no. Tal vez hay un poquito de reactivación en la economía. Estas buenas ventas algo pueden indicar de que se ha reactivado la economía.
Parece que el gobierno se ha igualado en atrasos, eso suele mover un poco la economía cuando los atrasos se achican un poco. Entonces, parecería que la economía ecuatoriana como que en algo se está sacudiendo, y esto iría un poco en la línea, ¿no? De que ya pasó la peor parte del ajuste. La peor parte del ajuste fue la primera mitad del año, sobre todo de enero a junio, julio, por ahí fue la parte más dura del ajuste en que se subió impuestos, se bajó subsidios, y fue el momento más duro del ajuste del gasto público. Entonces, como que el ajuste ya pasó a la parte más dura y como que estamos empezando a terminar el inicio del ajuste. Cuidado, no dije que estamos terminando el ajuste, se está terminando el arranque del ajuste. Y eso significaría que la economía sí se está empezando a mover un poquito más, como lo parecería que lo indican los datos del Black Friday. Estamos conversando con el analista económico Vicente Albornoz aquí en Punto de Orden. Vicente, hay un seguidor, un oyente que dice el ISD es Héctor Cornejo. Creo que es apellido Contreras también, por si acaso. Héctor Cornejo ha de ser Contreras. El ISD era para proteger la dolarización y controlar la salida de excesiva de dinero. Mentirosos. ¿Qué le contesta? No sé a quién le acusa de mentiroso el señor, pero el ISD lo que hace es alejarnos los capitales del país. Insisto, la historia que les conté. O sea, imagínense ustedes, usted va al cine y dice entrada libre, salida $50. No entra, pues. Entonces llega a un país y le dice entrada de capitales libres, salida 5%, tampoco entra, pues. El ISD lo que hace es ahuyentar los capitales del Ecuador. No sé a quién acusa el señor de mentiroso, si a los que crearon el ISD diciendo que protegía la dolarización, o a mí que dije que aleja a los capitales. No tengo idea, pero el ISD no es un impuesto que le sirva a la dolarización ni al país. Es un impuesto que cualquier persona con un poquito de visión económica dice, no, pues, ¿yo para qué voy a meter plata en ese país si me van a cobrar un impuesto el rato que quiera sacarlo? Mejor no meto plata ahí. Y así lo que hacemos es que complicamos la entrada de capitales al Ecuador. Vicente, tengo otra inquietud. En efecto, la primera persona a la que yo escuché poner esa analogía o ese ejemplo de cobrar la entrada del cine a la salida y no a la entrada, mal dicha la palabra entrada, el boleto del cine a la salida y no a la entrada, fue a usted. Y se me quedó grabado eso y es verdad. Y al final eso aleja también la participación de empresas privadas. Mientras Colombia y Perú tienen exponencialmente un crecimiento de inversión extranjera en relación a Ecuador, nosotros seguimos atascados a esta política recaudadora. Es increíble que nadie haya terminado de eliminar ese impuesto de salida de divisas. No lo hizo el presidente Moreno, no lo hizo el presidente Lasso, que sí lo redujo, hay que señalar y hay que reconocer que lo redujo casi a un 2.5%. El presidente Noboa lo volvió a elevar. Y realmente esto de alguna manera impide que haya una mayor inversión extranjera. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué realmente hay que hacer para que mejore la economía nacional, para que tengamos una reactivación económica? No solamente dependiendo de la caja fiscal, porque los macroeconomistas cometen ese error, solamente ven la caja fiscal y no se dan cuenta, por ejemplo, de que es verdad, eliminaron el subsidio del combustible apuntando hacia la caja fiscal, pero en cambio pagamos aranceles, impuestos, IVA y tantas otras cosas más, casi el doble de lo que cuesta un carro valor FOB en el lugar en donde se lo embarca. Entonces, ¿qué hay que hacer para que también la calle tenga un alivio y pueda tener también más ingresos y no solamente pensar en los ingresos de la caja fiscal? A ver, ahí hay que librarse de un montón de mitos, ¿no? A ver, es un hecho que Colombia y Perú tienen muchísimo más inversión extranjera que nosotros. Y Colombia y Perú no tienen un impuesto a la salida de divisas. Y yo creo que ese impuesto más que nada aleja movimientos financieros de dinero, no inversión directa. La inversión directa es una cosa que viene a quedarse en el país mucho más tiempo y por lo tanto no lo que crea es un ambiente adverso a la inversión extranjera, eso sí, pero no creo que eso sea la causa central por la que tenemos poca inversión extranjera. Pero creo que, por ejemplo, el subsidio a los combustibles es bien interesante. En Colombia y en Perú no tienen subsidio a los combustibles y sí tienen inversión extranjera. Entonces, entendamos que los subsidios a los combustibles no atraen inversión de ninguna manera.
no son buenos para la economía porque lo único que hacen es que uno malgaste recursos, ¿no? Es dinero que va normalmente a la gente con más recursos, que sirve para contaminar el ambiente y le cuesta un montón de dinero al Estado. ¿Por qué es tan importante hablar de las finanzas del gobierno? Y yo entiendo ese comentario muy bien solo se piensa en la caja fiscal. No es eso. Lo que pasa es que el principal problema del Ecuador es que tenemos una caja fiscal vacía. Ese es el asunto. Tenemos una caja fiscal vacía y eso hace que el principal agente económico del país, en toda la economía ecuatoriana, el agente más importante es el gobierno ecuatoriano. Y ese está quebrado. Y cuando el principal agente económico de una sociedad, de un país, de una economía, está quebrado, todo el resto de la economía funciona mal. Por eso es ese énfasis en arreglarle al hermano mayor, que de lejos es el más grande agente de toda la economía. Hay que arreglarle para que ya funcionando ese podamos pensar en que el resto de cosas también funcionen. Pero eso no significa que lo único que hay que arreglar en la economía es al gobierno, pero que sí hay que arrancar ahí, porque ahí es donde está actualmente el mayor problema económico, porque con un Estado quebrado, todo el resto de la economía funciona mal. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz, analista económico con nosotros. Gracias por darnos luces, Vicente. Buenos días.